Seguimos, hermanos y hermanas, sábado con Lucas. Si recordamos, tuvimos el sábado pasado una reflexión preciosa sobre el arresto de Jesús y vimos algunos detalles de ese monte de los olivos. Ya han arrestado a Jesús. Y entonces lo llevan a casa del sumo sacerdote. No se sabe específicamente, en este caso, si es Caifás o Anás. El hecho es que toman a Jesús en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, y lo trasladan precisamente a la residencia de los sacerdotes. Los saduceos fueron los principales elementos que condenaron a Jesús. Habían fariseos que eran personas entendidas en la Torá, pero que no eran sacerdotes. Estaban los saduceos, que eran sacerdotes de una posición económica elevada. ¿Y qué sucede? Y las enseñanzas de Jesús no interesaban. Pero vemos a Jesús que va, repito, a la casa del sumo sacerdote. Aquella casa tenía un patio. Y en ese patio aparece Pedro, que lo iba siguiendo a Jesús de lejos. A veces hablamos de las negaciones de Pedro, pero hay que reconocer que fue el único varón registrado que sigue a Jesús a ver qué es lo que pasaba. La entrega de Judas había sido una verdadera traición. Sin embargo, quizás Pedro esperaba que por las palabras que Jesús había enseñado, por su actitud hacia el pueblo, podría caber la posibilidad de su liberación. En el fondo, y voy a hacer un paréntesis, en el fondo, yo estoy convencido, sin quitarle la responsabilidad a Judas, que lo entregó, ¿qué era lo que Judas podía pensar en su último rinconcito del corazón? Yo saco el dinero, como Jesús es inocente, lo juzgarán y lo liberarán. Y entonces tendremos a Jesús y tendremos el dinero. Pero Judas no sabía de qué iba. Pero en este caso, los discípulos huyen, Judas se va por su lado y Pedro le sigue. Y en el patio, imaginaos, una hoguera, una fogata, y sentados alrededor, gente. Y Pedro va y se sienta entre ellos. Claro, su atención estaba en lo que le pasaba a Jesús. Y en eso, que una criada, dice el texto, que lo vio sentado a la lumbre, lo miró detenidamente, fijamente, y entonces pensó, uy, es verdad, este estaba con él. Es decir, aquella criada había también participado de alguna forma en el arresto de Jesús, o lo había conocido un poco antes, o había estado acompañándolo. Pero Pedro lo negó. Muchacha, yo no le conozco. Poco después, lo vio otro y afirmó, tú eres uno de ellos. Inmediatamente, Pedro lo niega. No, ni mucho menos, por favor, no, hombre, no lo soy, contestó Pedro. ¿Cómo voy a ser uno de ellos? Entonces, un poquito más tarde, el texto dice 1 hora más tarde, otro lo acusó. ¿Seguro que estabas con él? Pues también es Galileo.
Es decir, lo había traicionado su acento galileo cuando hablaba. Esto lo conocemos muy bien. Por ejemplo, en Cataluña tenemos la lengua catalana enraizada en nuestra nación, sin Estado, en nuestra nación, y hay diferentes acentos, de Lleida, de Lérida, de Girona, Gerona, e incluso el de Barcelona. En Castilla, en España, también hay acento andaluz, acento gallego, es decir, hay una variedad de acentos en el lenguaje, y ellos reconocen a Pedro por su acento galileo. Claro, eso es inconfundible. Claro, ante esa situación de tres personas que le señalan, y en las tres él dice que no, aquí sucede algo interesante. Dice el texto que en el mismo momento en que dijo esto, cantó el gallo. El artículo él no aparece en el griego, simplemente dice cantó gallo. Hay quien piensa que es el gallo, ese animalito que cuando sale el sol empieza a cantar y despierta a todo el vecindario, etc. En este caso, no niego que pueda ser eso, evidentemente, pero me extraña mucho que en aquella casa esté el gallo. Pero es más probable, según estudios recientes, que se refiera a sofá que se tocaba desde el templo para indicar la primera hora de oración, es decir, el momento en que aparecía el nuevo día y salía el sol. Para mí tiene más lógica esto. Un sofá precioso, quien pudiera saber hacerlo sonar, que indicaba las pautas religiosas para el pueblo. Y en eso, que Pedro y el sofá, como Jesús le había dicho antes, y me parece que lo habíamos comentado en otra ocasión, antes, en el fondo está diciendo, antes de que amanezca, tú me habrás negado 3 veces. Pero en esa situación, dice el texto, que en el mismo momento en que dijo esto, tanto el gallo, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. ¡Qué escena tan extraordinaria! ¡Qué escena tan extraordinariamente hermosa! Jesús siendo acusado, empujado, maltratado. Oye el canto del gallo y se dirige a Pedro y lo mira. ¿Os imagináis qué cruce de miradas? Y el texto dice que lo miró directamente a Pedro. 2 miradas que se cruzan. Y entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y así es. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Para mí, lo principal, lo esencial son 2 cosas. La mirada de Jesús a Pedro y que Pedro llora amargamente. Porque todos nosotros negamos a Jesús muchas veces. Porque todos nosotros lo despreciamos. Y no estoy hablando de una negación de boca. Cada vez que no hacemos su voluntad, cada vez que no cumplimos con el compromiso con Él, cada vez que lo negamos, estamos realmente cayendo en lo mismo que cayó Pedro. Y entonces el Señor Jesús nos mira fijamente. Y en lugar de condenarnos, de machacarnos, y perdonar la expresión, en lugar de despreciarnos,
lo que hace es mirarnos con amor para que nuestro corazón reconozca que le hemos fallado y de esa manera acudir a Él y pedirle perdón. El problema está que después veremos, Judas pudo pedir perdón y no lo hizo. Así que después de ese momento, fijaos cómo el texto pone un pequeño pasaje. Dice en el versículo 63 del capítulo 22 de Lucas: los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban: adivina quién te pegó. Y le lanzaban muchos insultos. Fijaos el amor del Señor Jesús soportando aquella situación y buscando los ojos de Pedro. Quiera el Señor que esta reflexión nos ayude a comprender lo mucho que Jesús nos ama, las veces que nosotros le hemos negado y la infinidad de posibilidades de arrepentimiento que nos da y de recibirnos delante de Él. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y nos cuide. Amén.